Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de AWS 101. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana, porque hoy tenemos un episodio tremendo. Hoy abrimos la caja de Pandora. ¿Se acuerdan que empezamos hace ya algunas semanas a hablar sobre containers en AWS? Esta serie se ha ido un poquito larga, pero la verdad que containers es una de las cosas que más me apasiona. Y bueno, ya estamos llegando a la frutillita del postre, que es EKS. Hoy vamos a empezar a ver EKS. Básicamente EKS es Elastic Kubernetes Services, el servicio administrado de Kubernetes de AWS. Para esto nos vamos a estirar en varios episodios porque básicamente vamos a aprovechar también para aprender sobre Kubernetes. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de Kubernetes, otros pueden llegar a ser un poco expertos. La verdad que mi idea aquí es tratar de darles una visión de cómo correr containers en Kubernetes en AWS, pero también que ustedes puedan aprender algunos conceptos básicos de Kubernetes mientras aprenden cómo correrlo en AWS. Así que eso va a ser el tema del día de hoy. Pero antes, bienvenidos fanáticos de Cloud Computing en español. Mi nombre es Damián Holguín y estoy aquí para ayudarlos a aprender tecnologías de Cloud Computing en nuestro idioma, el español. Si no lo están haciendo, no se olviden de seguir las redes sociales de TeraCloud, que nos ayuda con todos los recursos necesarios y el espacio y el tiempo para poder hacer este ciclo de videos que tanto nos apasiona sobre Cloud Computing con AWS en español. También quería pasar un chivo para todos aquellos que están comenzando en la industria de la tecnología, especialmente la tecnología de información. Les aviso que ya están abiertas las inscripciones para Nerdear la 101, esta conferencia organizada a través de Sysarmy, fundada por Sysarmy, que va a llevarse a cabo a fin de mes, a fines de julio. Ya están anunciadas, ya se empezaron a publicar algunas de las charlas. Ya están las charlas del Container 0, del Container 1 y hoy posiblemente estén las del Container 2. Me van a poder encontrar en una charla ahí y esa ha sido un poco la razón de por qué estuve un poco ausente en las últimas semanas y solamente fui publicando los videos de los lunes. Bueno, la razón es porque quería hacer una participación en Nerdear la 101. Fui seleccionado para una charla, eso me llena de orgullo porque va a ser mi primer Nerdearla como speaker. Hace bastante que los vengo siguiendo como participante, pero esta va a ser mi primera vez siendo uno de los que les da un poquito de tiempo para que ustedes aprendan y para que puedan conocer el mundo de la tecnología de la información. Así que no se lo pierdan. Nerdear la 101, yo les voy a dejar aquí en el description box cómo inscribirse en el evento para poder ver mi charla y todas las otras charlas. Bueno, vamos derecho al tema del día y larguemos directamente. ¿Qué es EKS? Bueno, EKS es el servicio administrado de AWS para provisionar clústeres de Kubernetes. Originalmente fue nombrado como Elastic Container Services for Kubernetes. Cuando creamos un clúster de EKS, AWS provisiona todos los recursos necesarios para poner en marcha lo que se denomina el Plane Control, que básicamente son los masternodes de Kubernetes. AWS va a provisionar todas las instancias necesarias para que EKS corra. Va a configurar todos los servicios e instalar todas las dependencias para que Kubernetes pueda correr dentro de esas instancias y nosotros no nos tengamos que preocupar por el aprovisionamiento, y va a administrar todo lo relacionado con el auto-scaling de esos clústeres para cuando sea necesario escalar. De esta manera ustedes solamente se tienen que preocupar por provisionar los worker nodes, que sería el data plane, como se suele decir, y también las aplicaciones que van a correr en este data plane. Una cosa que me parece muy importante destacar, que EKS es un servicio que está pensado ya en sitios o en ambientes de grado de producción. No es un servicio que está pensado como un servicio para pruebas o simplemente un servicio para hacer testing. No, está preparado para producción, por lo tanto ya tiene la escala para producción, va a tener la demanda, la escala necesaria para que ustedes puedan correr un ambiente de producción sin tener que preocuparse en el autoscaling de los master nodes, en la alta disponibilidad, etcétera. Por esa razón tiene un costo
que ustedes lo tienen que tener en cuenta cuando provisionan clústeres de EKS. EKS tiene un costo, así que vamos a la vamos a la página web del producto, así podemos ver de qué se tratan estos costos. En la página de producto, aquí podemos encontrar la sección de precios, donde vamos a poder entender un poquito la estructura de precios. Empiezo directamente por la parte de precios, porque no quiero que ustedes piensen que es un servicio que va a ser económico para correr. Tiene un costo ya del hecho de provisionar el data plane, más luego la capacidad de cómputo que le agreguemos. Entonces, ustedes van a pagar 10 centavos de dólares por hora por cada clúster de EKS que ustedes creen. Esto ténganlo en cuenta porque todavía no le provisionaron el poder de cómputo a este clúster. Ustedes pueden provisionar poder de cómputo a través de instancias de EC2, como dice aquí, si está utilizando EC2. Ustedes pueden provisionar distintas instancias que van a ser, se les llama node groups. De esta forma lo van a identificar cuando se hable en la jerga o en los términos correctos de EKS. Ustedes pueden provisionar instancias en node groups que le van a dar el poder de cómputo para que sus aplicaciones puedan correr. O también lo pueden hacer a través de Fargate. En ese caso, ustedes van a tener que tener en cuenta, aparte de los costos de EKS, van a tener que tener en cuenta el costo de las instancias que provisionen en EC2 o las instancias que provisionen en Fargate. EKS también se puede integrar con servicios que están corriendo en Outpost. Ustedes lo pueden ver más acá abajo. Entonces, a eso también, para poder utilizar la capa de cómputo en Outpost, ustedes van a tener que pagar aparte los servicios de Outpost, que como ya sabemos es bastante caro llevarse un pedacito de la nube a nuestro data center. Pero por ahora vamos a la página de información general del producto. De aquí de la página general del producto les quería mencionar, más allá de decirles que la lean todo, que entiendan correctamente las cosas. Abajo hay algunos gráficos interesantes de cómo funciona el servicio de EKS. Como les decía recién, que les provisiona el control plane y ustedes tienen que provisionar el data plane para luego correr sus aplicaciones de Kubernetes y van a poder administrarlas también a través de la consola de AWS. También hay algunas referencias a EKS Anywhere, que les permite correr EKS donde ustedes quieran, no solo en AWS, sino que lo pueden lanzar en otros lugares donde sean administrados por ustedes. También está EKS Distro, que es la distribución ya preparada para que ustedes también la puedan lanzar y correr EKS en sus ambientes que no sean provisionados como administrados en AWS. Aquí abajo van a encontrar los distintos casos de uso, pero básicamente no voy a entrar mucho en detalle en esta parte porque básicamente es los mismos casos de uso que Kubernetes, pero en el caso de administrado. Lo que quería mencionar es que aquí hacia la derecha van a encontrar un taller sobre EKS, un workshop. Ustedes pueden ir directamente aquí y realizarlo. Va a ser algo similar a lo que estamos haciendo ahora, pero ustedes van a poder desplegar una aplicación de lo que están haciendo ahí. Tengan en cuenta los costos. Es lo único que yo les advierto, que siempre sean precavidos para no gastar de más. Así que bueno, vamos directamente a nuestra demo. Bueno, para ello, nosotros tenemos que entender cómo provisionar un clúster de EKS. Existen múltiples formas y yo les voy a decir, ustedes lo pueden hacer a través de la consola de AWS, van a tener que verificar cuáles son las dependencias, van a tener que crear un VPC con al menos 3 zonas de disponibilidad, van a tener que crear un IAM role que le van a asignar a EKS, van a tener que crear un security group que le van a asignar a EKS al control plane para que después puedan interactuar. Pero existe una manera más fácil que sería la que vamos a utilizar. Recuerden que aquí tratamos de hacerlo todo un poco más fácil. Hoy vamos a utilizar una herramienta que es EKS CTL o EKS Control, que fue desarrollada originalmente por Waveworks, pero fue adoptada por AWS y es una herramienta que básicamente les ayuda a provisionar sus clústeres de EKS. No es la única forma de provisionar un clúster de EKS. Como ya les dije, ustedes lo pueden hacer por la consola, ustedes lo pueden hacer con EKS Control.
También lo pueden hacer a través de infraestructura como código. Si ustedes ya están trabajando para crear un ambiente más profesional para sus ambientes de producción, probablemente sea mejor que consideren desplegarlo como infraestructura como código a través de CloudFormation, CDK o Terraform. Eso para que lo tengan en cuenta. Hoy lo vamos a hacer con EKSCTL. Para ello necesitamos un par de cositas a tener en cuenta. Primero, kubectl instalado y en su última versión. Yo en mi caso, vamos a ir probando aquí. Vamos a ver kubectl o kubectl version. Yo ya estoy usando la 1.20, así que yo ya estoy en la versión mínima que me requiere aquí. Vamos a instalar EKSCTL, que es la tool con la que vamos a lanzar nuestro clúster y requiere permisos IAM necesarios. Yo en mi cuenta ya lo tengo los permisos de administrador. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear un clúster de EKS con instancias administradas en Linux. Para ello podemos hacerlo creando un keeper, si no directamente podemos utilizar los comandos que tenemos aquí. Pero primero vamos a instalar nuestra utilidad de EKSCTL. Aquí están la forma de instalarlos en Mac, en Linux o en Windows. Yo utilizo Linux, así que lo vamos a hacer con esta forma que está aquí. Básicamente EKSCTL es un binario, así que para esto solamente tenemos que descargarlo, descomprimirlo y luego ubicarlo en el USR local bin o en algún lugar que esté dentro de nuestro path de aplicaciones para que se ejecute cada vez que lo abrimos. Así que bueno, vamos a utilizar vamos a copiar aquí. Vamos a pegar lo que copiamos, que básicamente descarga el binario desde el sitio desde GitHub de Waveworks y lo descomprime, basado en el kernel que estamos utilizando. Bueno, esto ya lo hizo, lo descomprimió en TMP, entonces vamos a hacer sudo mb EKSCTL a usr local bin. Voy a poner mi password y listo. Entonces ahora podemos poner EKSCTL version para ver qué versión tenemos instalado, que es la 0.55, que es la última que está disponible. Así que bueno, ahora ya tenemos la herramienta lista, así que lo siguiente que vamos a hacer es lanzar nuestro primer clúster. Bien, EKSCTL, vamos a utilizar el comando y lo vamos a lanzar para que ustedes puedan ver. De aquí, estas son las distintas opciones de administración que tenemos. En este caso vamos a usarlo para create. Y luego le vamos a pasar algunos parámetros para configurar nuestro clúster. El primero que le vamos a dar va a ser el nombre de nuestro clúster. Le vamos a poner name, le vamos a poner AWS 101. Perdón, me faltó. Luego lo que le vamos a decir, le voy poniendo en varias líneas, así es más fácil. Vamos a decir en qué región. Vamos a decir US East 1. Siguiente que le vamos a decir es que provisione los node groups para nosotros. En este caso le vamos a decir node group name. Le vamos a dar el nombre. Le vamos a decir que use AWS 101. Se van a llamar todo. Y le vamos a poner nodes. También le vamos a especificar qué tipo de nodes queremos. Con el comando node type. Vamos a decir, yo le voy a seleccionar pueden ser T2 micro. Estamos en una cuestión de que estamos usando la capa para poder usar la capa gratuita. Después le vamos a decir cuántos nodes queremos. En este caso le voy a decir. Después le vamos a agregar que sea manage. Y después le vamos a poner width o IDC. Esto cuando avancemos un poco sobre Kubernetes, vamos a explicar qué es OIDC, pero básicamente por ahora digamos que es la integración del servicio de identidad para Kubernetes. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Lo siguiente que le voy a agregar es que como yo no quiero que, si bien ustedes vieron aquí decía SH Access y una public key, yo no quiero que
que tenga SSH. La verdad que a mí no me gusta acceder por SSH, prefiero que sea a través de SSM. Entonces podemos decirle menos menos enable SSM para habilitar el acceso a través de SSM. También lo que podemos hacer para probar cómo va a quedar esto es que ponemos dry run. Entonces, como yo veo que más o menos lo que yo estoy queriendo hacer está correcto, así que directamente, bueno, vamos a volver a hacerlo. Le vamos a sacar el dry run y vamos a dejar que cree nuestro clúster. Y como ya lo verán aquí, empieza a generar la creación de este clúster. Va a crear, va a seleccionar las availability son necesarias para nuestro clúster, va a crear un VPC, va a crear el node group, va a crear estas subnet que están aquí. Solo definió ya los cider blocks para cada subnet. Ténganlo en cuenta esto. Ustedes pueden customizar. Si ustedes quieren customizar esto mucho más, por supuesto, es preferible que ustedes creen el clúster utilizando otra herramienta como puede ser Terraform, como puede ser CloudFormation, como puede ser CDK. Por supuesto que tiene otra complejidad, pero les va a dar mayor libertad para customizar todo su ambiente. EKSCTL es una manera rápida de lanzar todo y crear todo. Obviamente EKSCTL utiliza CloudFormation por atrás, no es que es mágico, pero ustedes probablemente quieran hacerlo un poco más customizado a sus necesidades. El provisionamiento del clúster de EKS tarda aproximadamente entre 5 y 10 minutos, así que para ahora lo vamos a dejar un poquito aquí y nos vamos a ir un poquito a la consola de AWS donde vamos a buscar el servicio de EKS y lo vamos a abrir. También vamos a buscar CloudFormation, así vamos viendo cómo se provisiona nuestro clúster como infraestructura como código. Básicamente, esta es la consola de EKS, como verán, es la misma consola de Container Services en la sección de Amazon EKS. Y ustedes aquí en Clusters van a poder ver los clusters que ustedes tienen. En mi caso, yo tengo aquí el cluster que se está creando. Y si ustedes van a CloudFormation, ustedes van a poder ver cuál es el progreso de este template de CloudFormation que está provisionando nuestro cluster. Y aquí van a ver todos los recursos que están siendo creados y que demoran unos minutos en provisionarse. Como les dije, nuestro clúster era con baterías incluidas, se podría decir, porque EKSCTL también nos va a provisionar nuestros node groups para que puedan desplegarse en nuestro clúster. Así que bueno, vamos a tener una información general, vamos a tener una información de las cargas de trabajo que estén ejecutando en nuestro clúster. Una vez que empecemos a desplegar aplicaciones, van a tener aquí la parte de configuración del clúster donde pueden ver las configuraciones en general, la URL del proveedor de el OpenID Connect, que fue lo que hablábamos recién, o IDC. También van a poder ver aquí cuáles son las capacidades de cómputo que le están provisionando, ya sea a través de Fargate o a través de nodos en EC2 Instances o los node groups, como veíamos recién. Van a ver las configuraciones de red de su clúster de EKS, básicamente en qué VPC está desplegado, las subnets que tiene ese VPC. También van a poder ver y agregar nuevos complementos a EKS. Complemento, cuando digo, es complementos de Kubernetes. Van a poder ver la configuración asociada a los proveedores de identidad de OIDC. Van a ver toda la parte y poder configurar la parte de login y el acceso a los registros. Aquí van a poder habilitar el login de la API, el login de los controladores, el login de auditoría del programador de tareas, de la autenticación. Aquí van a poder ver información sobre las actualizaciones que se le aplicaron a los clusters en su ciclo de vida. Y por último van a tener los labels que ustedes le asignen a su clúster. Hacia aquí arriba van a ver qué versión de la plataforma de EKS está desplegado y hacia la izquierda qué versión de Kubernetes está desplegado. Así que bueno, eso es más o menos un recorrido general de la consola de EKS. De hecho, la consola de EKS es bastante básica, nos provisiona información, pero no es algo que sea similar a lo que es ECS, donde la consola tiene un rol central para administrar nuestros servicios que están corriendo en ECS. En el caso de EKS, quien tiene el rol central para interactuar y para
interactuar con el clúster y para configurar el clúster es nuestro kubectl o nuestro tool de kube control, que es el CLI de Kubernetes. Y aquí en nuestra terminal todavía queda un poquito. Vamos a ver, aquí ya dice que nuestro clúster está activo y ya tiene algunas cargas de trabajo que son internas de nuestro clúster a nivel de servicios internos, que es Core DNS, que básicamente es el DNS que le da servicio de DNS a nuestros pods, que van a ser nuestras unidades de cómputo dentro de nuestro clúster de EKS, el Kube Proxy y el AWS Node, que básicamente es quien administra los nodos que corren dentro de nuestro clúster. Aquí ya vamos a poder ver un poquito más de datos sobre las configuraciones de nuestro clúster, donde van a tener, digamos, el punto de acceso de la API, cuándo fue creado la URL, como les decía, del proveedor de IDC, el rol de nuestro clúster, el ARN de nuestro clúster, el certificado de seguridad, que en este caso es con qué se van a autenticar contra el clúster de Kubernetes. Si tienen habilitado el cifrado de secretos, lo pueden habilitar aquí. Después a nivel de los nodos todavía se están provisionando, así que esto va a demorar un poquito. La parte de redes como ya lo habíamos visto y el resto ya está como debería estar. Solamente quedaría que termine de provisionar nuestros grupos de nodos para que esté completo la provisión de nuestro clúster de Kubernetes. Entonces, seguramente si vamos ahora a EC2, donde provisionamos nuestros nodos, ya vamos a empezar a ver algunos recursos creados. Entramos aquí a instancia en ejecución, ya podemos ver nuestros node groups desplegados. Y aquí ya están apareciendo como que se están creando en nuestra consola de EKS en la parte de configuración. Una vez que estén listos ya van a pasar de estado creando a estado listo. Ustedes si quieren tener más información de estos nodos, directamente le pueden hacer clic aquí y los va a llevar a el detalle de estos node groups para que lo puedan obtener un poco más de información básicamente. Y esta información que van a obtener aquí es un poco de qué tipo de capacidad, cómo se provisiona estos nodos, si son on demand, si son spot instances, cuántos nodos tienen, el tamaño máximo de nodos, el tamaño deseado. Esto porque lo pueden escalar como ustedes les guste. Van a poder ver cuáles son los nodos que ya están funcionales. Bueno, en este caso todavía recién uno se ha provisionado. Problemas en el estado de los nodos, van a ver las etiquetas de Kubernetes que ustedes le pongan a estos nodos, también van a poder actualizar un poco la configuración, van a ver los labels que ustedes le pongan y las marcas de Kubernetes que le pongan. También van a ver el historial de actualizaciones y las etiquetas a nivel de AWS, los labels a nivel de AWS, no a nivel de Kubernetes, que básicamente aquí la mayoría han sido agregados por EKS para poder identificar que es un clúster administrado por EKS. Bueno, una vez que ya estén todos nuestros nodos disponibles, ya están aquí, ya entró el segundo, hace un minuto están ambos preparados, entonces eso quiere decir que probablemente aquí ya está terminando nuestro template, ya acaba de guardar la configuración en este path para que lo tengan en cuenta. Ustedes pueden especificarle que lo guarden en un archivo distinto, en este caso lo creó en el kubeconfig. Ténganlo en cuenta porque si ustedes tienen un kubeconfig creado con anterioridad, se los va a sobreescribir, entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Como ya les dije, ya creó, provisionó todo, así que cuando termine nuestro EKSCTL, ya vamos a poder utilizar este clúster. Una cosa interesante que ustedes de aquí pueden modificar las capacidades de su grupo de nodos. Pueden establecer un tamaño mínimo, un tamaño máximo para luego más adelante cuando empecemos a ver la parte de cluster auto-scaling, ahí pueden hacer que sus clúster escalen las capacidades de estos nodos. Aquí abajo la configuración de actualización de grupos de nodos. Esto es principalmente cuando ustedes le van a actualizar la versión de Kubernetes de estos nodos, qué cantidad mínima de nodos pueden haber en funcionamiento mientras se están aplicando configuraciones. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, muchas veces está bueno hacer que sea más del 50%, cosa de que tengan disponibilidad del servicio. Entonces bueno, ya se está completando nuestro clúster y podemos ir viendo cuando termine aquí nuestro EKSCTL.
Bueno, ya tenemos nuestro clúster listo, entonces lo primero que vamos a poner EKS, yo un comando que por ahí les digo es EKSCTL get, les va a servir para traer información. Ustedes pueden poner get menos help para ver las opciones que tienen, y aquí van a poner traer información del clúster. Y esto le va a traer todos los clústeres que ustedes tienen desplegados en la región que tienen por defecto. Aquí me trae que el clúster es AWS 101 en la región US East 1 y que fue desplegado con EKS7L. Pueden traer también los node groups para tener información, y aquí le van a tener que especificar qué clúster es, y nos va a traer información de los node groups que están asociados a nuestro clúster. Esto por ahí es más en términos generales cómo aprovisionar un clúster. Ahora, para poder utilizarlo, ustedes van a poder tener que hacerlo a través del kubectl. Entonces ahí ya van a poder empezar a interactuar con su clúster de Kubernetes. Como nuestro clúster está recién aprovisionado, obviamente no tiene cargas de trabajo, pero podremos ver con kubectl get nodes nos va a traer los nodos que ya están registrados en nuestro clúster. Pero el caso anterior fue hablándole a la API de AWS. En este caso ya es hablándole a la API de Kubernetes que está corriendo en nuestro clúster. Entonces, básicamente ya podemos ver que tenemos dos instancias de EC2 aprovisionando capacidad de cómputo a nuestro clúster. Otra cosa que podemos hacer, si bien no tenemos pods todavía corriendo o servicios corriendo en nuestro clúster, podemos decir kubectl get pods all namespaces para que nos traiga los pods que son relacionados a los servicios de sistema de Kubernetes. Como ya podemos ver, están corriendo hace algunos minutos. Los primeros que lanzaron están hace 20 minutos. Como verán, demoró bastante en provisionar nuestro clúster, pero creó toda la información, la infraestructura que nosotros necesitábamos para correr EKS y correr nuestro clúster de Kubernetes en producción. Por aquí lo vamos a dejar hoy. Lo último que quiero mostrarles es para que ustedes tengan en cuenta cuando hagan sus laboratorios. No, recuerden eliminar los recursos porque esto no es barato, así que ténganlo muy en cuenta para que eliminen todos los recursos que desplegaron. Básicamente lo pueden hacer con el mismo EKSCTL delete, ponemos menos help para ver las opciones que tienen, y dice EKS delete nos permite eliminar cluster, add-ons, mappings, node groups, etcétera. Entonces lo primero que vamos a hacer cluster y vamos a ver qué opciones necesita. Y aquí dice necesito que me provisiones el nombre, la región, y abajo nos da algunas otras opciones, pero mínimamente el nombre y la región nos va a alcanzar para eliminar nuestro clúster. Recuerden, EKS cuesta 10 centavos de dólar por hora más los recursos de computación que le sumen. Así que para aprender se puede decir que no les va a costar tanto. Ahora, si se olvidan esto prendido, sí les va a costar dinero. Ténganlo muy en cuenta esto para que no se lleven una sorpresa a fin de mes. Así que bueno, vamos a correr el comando EKSCTL delete cluster -name AWS 101 región US East 1. Entonces de esa manera vamos a eliminar nuestro clúster. Esto va a demorar, así como demoró la creación, también va a demorar aproximadamente unos 10 a 20 minutos. Hace rato dije de 5 a 10 minutos. Sí, de 5 a 10 minutos lo que tarda de crear el recurso clúster de EKS. Pero esto también tiene que crear y todo lo que necesita, por ejemplo, los node groups, tiene que crear también todos los recursos de IAM, tiene que crear el VPC, la subnet, todo eso de cada pequeño recurso tiene su demora, entonces por esa razón toma un cierto tiempo. Como verán, el delete también está eliminando los node groups, así que va a eliminar todos los recursos que estaban relacionados con los CloudFormation que se desplegaron para desplegar nuestro clúster. Empezando por el último que creó, que fue nuestro Node Group. Luego va a seguir con los IAM Service Account para nuestro clúster de Kubernetes. Y por último va a eliminar nuestro clúster de Kubernetes. Así que bueno, yo por ahora creo que nuestra demo termina aquí. Así que vamos a hacer un resumen final del episodio. Hoy vimos la frutillita del postre de esta serie de containers en AWS, EKS. Elastic Kubernetes Service.
Para los casos de uso está pensado, recuerden, en ambientes productivos, en ambientes para empresas. No es un servicio que sea barato porque obviamente provisiona un montón de recursos por detrás. Tengan en cuenta el costo, cuesta 0,10 centavos más la capacidad de cómputo que ustedes le vayan a provisionar y vayan a utilizar para correr sus cargas de trabajo. Así que ténganlo en cuenta. AWS se hace cargo de todo lo que es administrar el plane control, mientras que ustedes se hacen cargo de provisionar y administrar el data plane, o podríamos decir que es la capacidad de cómputo para nuestro clúster. Serían los node groups básicamente. Una cosa importante de destacar que no la mencioné antes es que Kubernetes en EKS es Kubernetes nativo, o sea, no es un sabor totalmente customizado para AWS, si bien el despliegue sí está customizado para AWS, pero es Kubernetes nativo, no es una versión recompilada por AWS. Así que ténganlo en cuenta, si ustedes implementan la misma versión que tienen en EKS en un clúster de Kubernetes en otro lado, va a funcionar exactamente igual. Obviamente las integraciones con AWS van a depender de cómo ustedes provisionen esos servicios. Existen un montón de maneras de desplegarlo. Lo pueden hacer a través de la consola web, lo pueden hacer a través de infraestructura como código. Piensen que si lo van a hacer para un ambiente productivo o si lo van a hacer como ya de una manera más profesional, consideren desplegarlo a través de infraestructura como código. Lo pueden hacer a través de CloudFormation, de CDK o de Terraform. En mi caso yo utilizo un montón Terraform, me parece una herramienta genial porque no solo me permite provisionar los servicios de AWS, sino que a su vez me permite interactuar con los servicios, como es el caso de Kubernetes, una vez que ha sido provisionado. CloudFormation en su defecto puede provisionar la infraestructura, pero no puede interactuar con Kubernetes, así que por eso yo adopto mucho más Terraform que CloudFormation. En el caso de CDK nos permite provisionar CloudFormation, pero al ser un lenguaje de programación también podríamos considerar utilizarlo para interactuar con nuestros servicios que están corriendo en nuestro cloud provider. Por último, hoy utilizamos una herramienta que es muy interesante para provisionar clústeres ya con todas las baterías incluidas, que es EKS-CTL. La verdad que se los recomiendo mucho para cuando están arrancando. Si no tienen mucho más que provisionar o no quieren customizar, no necesitan un despliegue muy customizado, utilícenlo, se los recomiendo, es muy, muy bueno. Por detrás genera código de CloudFormation, el cual se va a desplegar. Les permite administrar esos clústeres, les permite eliminarlos, eliminar todos los recursos. La verdad que está genial en ese sentido. Es muy similar a Copilot para ECS. Así que eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta sesión. Vamos a tener muchas más sesiones. Vamos a empezar a hacer un proceso de aprendizaje sobre Kubernetes. Así que vamos a dedicar un buen tiempo a aprender Kubernetes, a aprender cuáles son los conceptos principales de Kubernetes, qué es un pod, qué es un servicio, qué es un deployment, etcétera. Así que en los próximos episodios vamos a estar trabajando un poquito sobre ello, vamos a profundizar un poco más y vamos a empezar a desplegar algunos containers ya sobre el servicio de Kubernetes. Esto va a ser un poquito más largo porque no es solo aprender EKS. EKS se podría decir que lo básico con lo que vimos hoy ya es suficiente para lanzar un clúster. Pero administrar Kubernetes es algo totalmente distinto, así como lo hicimos con Docker en su momento, en un principio, ahora lo vamos a hacer con Kubernetes. Les dejo en la descripción todos los links de la documentación, como también el link del producto de servicio de EKS CTL. Y también les voy a dejar el link para que se inscriban en Nerdearla. No se olviden, más que todo si están empezando en la industria de la tecnología de información, es excelente. Nerdearla 101 está pensada para todos aquellos que están arrancando, así que no se pierdan esta primera edición de Nerdearla 101. Y ya perdí la cuenta de cuántas ediciones de Nerdearla van, pero esta está pensada en ustedes, así que desde ya muchas gracias y gracias por tomarse este tiempo para videar este video.
Espero sus comentarios. Me están empezando a abandonar con los comentarios, así que no se olvida, suscríbanse, comenten, recomienden este canal. Si ven los tweets por ahí, me pueden seguir en Twitter, en LinkedIn. En Twitter soy @enlink. En LinkedIn me pueden encontrar como Damián Alguín, así que no se olviden. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima edición. Chao, chao.